Vamos a ver de la mano de Manolo, que lo tengo aquí a mi izquierda, según mi pantalla, un poquito del ABC de cómo leer una fotografía, las fotografías en general. Y yo poco más puedo decir de esto, ¿eh? Yo vengo aquí para aprender. Así que Manolo, por Como favor. todos, oye, como todos. Esto es algo que vamos aprendiendo, yo diría que día a día, año a año, etcétera, ¿no? Porque yo, la verdad, personalmente, yo empecé a los 16. Es decir, en la época de Nueva Lente, la época de aquel tipo de revistas que era la única manera que teníamos de acercarnos a la fotografía, ¿no? Y ya te miraban como un bicho raro, porque claro, no era muy normal. Pero, en fin, en aquella época, en la década de los 50 y 60, pues era lo que había. Bueno, a ver, el tema es un tema muy complicado. Es un tema que tampoco lleva ni una, ni dos, ni tres charlas, sino que tienen que ser conversaciones. A mí me gustaría que cuando una palabra no se entienda, cuando una frase no se esté de acuerdo con ella, me gustaría que cortaseis, que me interpelaseis. Es decir, que me gustaría que esto fuera dinámico, igual que me gustaría también que fuera un tiempo acotado, razonable, ¿no? Yo había pensado aproximadamente en una hora como mucho, pero va a depender también de la voluntad de los presentes y de cómo esté yo de lúcido o de simpático. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Entonces, la primera cuestión es que me dejó a mí alucinado fue el hecho de que me encontré con el libro Cómo se lee una fotografía, interpretaciones de la mirada. Y claro, cuando yo digo una charla a un club, un montón de personas que no conozco personalmente, digo, me parece que es un libro complicado. Quiero decir, hay que partir de la base de que es un libro para, por decirlo de alguna manera, profesionales. Es decir, un mínimo de estudiantes de comunicación de universidad. Y está pensado para eso. Por esa razón, quiero desmitificar el libro. Es decir, es un libro muy bueno, es un libro muy interesante, es un libro que va por la 12ª edición, pero ya sabéis lo que pasa con las ediciones a nivel universitario. Obviamente se tienen que repetir las ediciones porque se van agotando. Y más ahora que nadie compra un libro, ni siquiera ellos. ¿Eh? Esto es una cosa muy interesante, pero es una realidad. Pero sin embargo, yo tengo que decir que, claro, ¿qué había hasta entonces? Pues este libro lo habréis visto en algún lado. ¿Eh? Es la historia de la fotografía en España, de Publio López Montejar, un clásico, y que por ser de la época que es decir, creo yo que es del año 1985, pues es justamente la época en la que España, que se podía decir que era analfabeta icónica, y que no había ni siquiera reconocimiento de la profesión. Se reconoció mucho más tarde, y que bueno, era una profesión de padres a hijos o de gente que le gustaba y estaba con un maestro con el que podía aprender, digamos, a fotografiar, a manejar un instrumento que tenía grandes características técnicas, científicas, y que se consideraba únicamente como eso, como un elemento científico a valorar. Luego salió también otro que conoceréis, que es el libro de Marie-Lou Souillet, que es la historia de la fotografía, que también, bueno, la segunda edición, perdón, la 12ª edición es del 2011 y empezó en el año 81. Con esto quiero deciros que la fotografía es joven porque tiene siglo y medio. Yo prefiero considerarla joven por eso, porque parece que fue ayer. Ha avanzado una barbaridad, pero una barbaridad. Pero quiero decir que ha avanzado mucho a nivel técnico, pero sobre todo a nivel de mirada. Quiero decir, nosotros somos ya varias generaciones posteriores y por lo tanto tenemos una mirada muy diferente a la mirada que se tenía por parte de los primeros fotógrafos, ¿no? Incluso lo que había era
sobre todo una interpretación científica, y se trataba la cámara como algo técnico. Nosotros técnicamente tenemos una enormidad, es decir, hemos avanzado muchísimo a nivel tecnológico y podemos manejar mucho mejor, incluso que los pintores, determinados aspectos de la luz. Pero trabajar sobre la luz o hablar sobre la luz es algo que arranca de Aristóteles, ¿vale? Y yo diría incluso que del Neandertal. Es decir, cuando se ponían las manos sobre una roca, o se pintaban determinadas escenas de caza, o se iba, digamos, describiendo la realidad que rodeaba con el espíritu, si queréis, religioso, de cargarse de fuerza para poder cazar, para poder comer. Ya entonces la fotografía, en el sentido de imágenes, estaban, incumplían una función. Y en algunos casos sorprendentes, incluso de aquella época, un valor simbólico. El simbolismo es justamente lo que, vamos, una de las cosas que no somos demasiado conscientes y que probablemente hoy en día es cuando más se está uno fijando en ello. Quiero decir, en la fotografía tiene que ser simbólica, tiene que ser abstracta, tiene que tender a ser lo más conceptual posible si quiere ser fotografía. Porque si no, pues vamos a ser la perfección de la pintura. O vamos a ser, digamos, no creo que haya fotografía más perfecta que la que se pueda hacer desde un satélite, ¿no? Que a 300 kilómetros de distancia es capaz de fotografiar lo que hay en un centímetro cuadrado. Pero si es eso lo que nos interesa, pues la verdad es que hacemos bien poco. Ya Salustio, en el siglo I antes de Cristo, dijo que el mundo es un objeto simbólico. Y Hebel dice: el deber más importante de mi vida es para mí el simbolizar mi interioridad. O sea, fijaros que dos cosas, ¿no? Trabajamos, queremos simbolizar, nos queremos simbolizar a través de nuestra expresividad, nuestra expresión fotográfica en este caso, nuestra propia intimidad, pero también queremos simbolizar, o queremos darle un sentido poco figurativo, digamos, a lo que nos rodea. No nos interesa tanto describir, o no nos debería interesar. Esto es una discusión, ¿eh? No nos debería interesar tanto lo figurativo, sino tender hacia la comunicación. Es decir, la fotografía es más comunicación que otra cosa. Pero bueno, antes de seguir por ahí, yo quería, pues, digamos, explicaros o demostraros lo que para mí es el libro de cómo se lee una fotografía, ¿no? Que ya digo que si miráis el índice, este no es un libro que se pueda empezar por el principio y acabarlo por el final. Ya digo que tiene demasiada complejidad. Sin embargo, su estructura es bastante clara. Primero hay un planteamiento sobre metodología, muy interesante porque nos cuestiona qué es la fotografía, desde el punto de vista filosófico, ontológico, quiero decir, ¿qué cosa es la fotografía en tanto que cosa, ¿no? ¿Qué pretende la fotografía? ¿Por qué la fotografía me llama la atención o no me la llama? ¿Qué pasa que hay gente, o qué pasaba cuando se inventó la fotografía, que la gente salía corriendo cuando el tren aquel salía de la pantalla y lo veían como un peligro físico, y salían desfavorecidos? Que robaba el alma. Que ¿Cómo? robaba el alma. Que Exactamente. robaba el alma. También es verdad, y todavía quedan. Ahora pasan cosas muy raras, ¿no? Porque ahora hay tribus que tienen parte, digamos, del siglo actual, pero partes que no, que son su cultura, su manera de ver el mundo, su interpretación del mundo, y desde luego pueden no verse reflejados, o desde luego se pueden ver de forma distinta a como nos vemos los occidentales en una fotografía. Es más, yo diría, cada uno de nosotros, estoy seguro de que ve el mundo de una forma muy personal, muy subjetiva, muy diferente a la de los demás. Y lo que nos une
lo que nos une podría ser pues un lenguaje común que no sería otra cosa que la manifestación de la cultura a la que pertenezcamos, ¿no? Pero bueno, estaba diciendo que primero hay una metodología en la que se plantea, pues eso, cuál es el estatuto de la fotografía y sobre todo cómo ha ido evolucionando la metodología, es decir, el modo de estudiar la fotografía a lo largo del tiempo. Y quien dice la fotografía es la historia del arte hasta llegar a la constitución de la fotografía como arte, como un arte más. ¿no? No al servicio de, como lo era en un principio, por ejemplo, con la pintura, ¿no? Con la cámara oscura y que servía pues, para reproducir o para guiarse, para construir una perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya digo, es interesante porque, claro, hay metodologías marxistas, metodologías psicoanalíticas, metodologías psicológicas, muchas maneras, o incluso la primera de todas, ¿no? Que era el contexto. A ver, esta fotografía de quién es, este señor quién era, dónde nació, en qué momento vivió, qué problemas políticos habían en su época, y eso nos daba una idea, o nos da una idea como metodología de lo que esa fotografía podría significar. Pero claro, eso es un problema que a nosotros nos puede venir bien por tener, digamos, ese conocimiento de esa evolución de la metodología del estudio de la imagen. Pero sin perder de vista eso. No digo yo que podría ser una simple curiosidad, porque puede ser curiosidad, pero también es un objeto de estudio, que también debe ser divertido, porque si no es divertido no vale para nada, evidentemente. Pero luego viene el estudio de, digamos, elementos, o sea, qué cosas, yo lo voy a resumir diciendo lo siguiente, qué cosa tiene que haber en una fotografía para que esa fotografía pueda ser valorada objetivamente. Porque es evidente que la fotografía tiene cosas, tiene elementos que son materiales, que son que están en la fotografía, ¿no? Por ejemplo, la morfología, es decir, ¿qué elementos morfológicos hay en una fotografía? Y nos encontramos que hay puntos, líneas, planos, plano espacio, escala, forma, textura, es decir, son conceptos que representan o que tienen valores y que están en la fotografía. Por lo tanto, sí hay un aspecto de la fotografía que puede leerse y que por lo tanto es poco interpretable. Todo el mundo sabe lo que es un punto en tanto que aquello que nos mete en una fotografía, ¿no? Puede ser una roca en un paisaje o puede ser una primera flor enfocada o no, que nos introduce a otra cosa que está nítida en segundo plano. Es decir, son elementos que están en la fotografía, ¿no? Bueno es que los conozcamos porque eso nos va a permitir luego inconscientemente, o sea, sin ser conscientes de ello, no buscándolos racionalmente, ponerlos, usarlos en una fotografía. Es como si conocemos las leyes de la Gestalt, es decir, si conocemos qué es o cómo percibe el ser humano, está claro que haremos pues como los primeros, como los pintores incluso. Si conocemos las reglas de la percepción, podremos usarlas a nuestro servicio. Quiero decir, si el servicio que queremos prestar es la de manifestar una emoción y esa emoción tiene que ser captada por un lector, tendremos que utilizar un lenguaje que sea comprensible. Si utilizamos mal ese lenguaje, no habrá un lector. No habrá un lector o habrá un lector crítico, claro, crítico en el sentido negativo, no en el sentido kantiano. Quiero decir, a mí me gusta mucho la crítica en el sentido kantiano, quiero decir, el análisis de aquello que puedas tener delante. Hay que analizar en el sentido de desmenuzar para comprender, porque si no entras en la cosa, no la podrás comprender. Quiero decir con esto que estudiar cuáles son los elementos formales que hay en una fotografía puede servirnos para entenderla. Iba a decir clasificarla, pero ese es otro problema muy grave que tenemos en fotografía, el tema del género.
¿Por qué tenemos que clasificar las fotografías genéricamente? ¿Por qué hay que darles un género? ¿Por qué tiene que ser esta foto, ¿cómo se llama esto? Foto street o fotocalle. ¿Por qué esta fotografía tiene que ser retrato? ¿O por qué esa fotografía no vale porque resulta que le has cortado la frente, le has cortado una oreja? Pero a ver, ¿por qué todo eso? Cuestionarse, en mi humilde opinión, estas cuestiones es lo que hace que la fotografía pueda avanzar. Como creo que cualquier manifestación artística puede y debe, creo yo, avanzar. Los elementos morfológicos, por tanto, están ahí, son objetivables y son valorables, por lo tanto. Pero luego hay un nivel que es el compositivo, que es una cosa curiosa. A mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué podemos hablar en estos momentos de un nivel compositivo cuando toda la vida, al hablar de análisis fotográfico, se ha hablado de composición como única palabra que englobase el análisis fotográfico? Y si veis libros antiguos, y digo antiguos porque son del siglo pasado, años 40, por ejemplo, yo qué sé, libros de Afal, el club de fotografía de Almería, ¿no? Uno de los inicios de la fotografía española, ¿no? Pues como el único procedimiento que había para estudiar fotografía era no solamente el autodidactismo, sino agruparse en clubs, agrupaciones, sociedades de fotografía, pues ahí se marcaban normas o se transmitían normas por parte de a quienes se consideraban o a quienes se les consideraba maestros, y iban construyendo la fotografía. Y esa es la historia de la fotografía. Desde luego en España así ha sido. Bueno, lo que quería decir con esto, que tienen en los libros antiguos normas de composición. ¿Qué composición debe tener una fotografía? Ah, y como no te atuvieras a eso, fuera del concurso, la concursística era fundamental. Me suena eso al Club de los Poetas Muertos, de cómo se debe leer un poema. Sí. Lo que estás diciendo, la verdad es que tiene mucha similitud y la verdad es que tiene una razón incuestionable. Sí, y además es que hoy en día la cosa ha variado mucho, porque ahora ya desde los años 80 tenemos facultades, y bastantes, incluso muchísimas, desgraciadamente para nuestros hijos, en el sentido de que pues es una profesión que en cuanto hay una pequeña crisis, el primero que lo paga es el publicista, el diseñador, el fotógrafo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sigue siendo una figura maltratada por parte de las instituciones y no digamos los empresarios. Ellos se consideran los dueños de tu obra, la parten, la cortan, le meten un texto y tú ni te enteras. Cuando llegas al final coges un cabreo de muerte y encima te pagan mal. Esa es otra, ¿no? Pero quiero decir con esto que bueno, que es un arte, que cada vez hay más gente preparada a nivel técnico, pero que no solamente es una cuestión técnica. Mirad, es que lo técnico lo puedes aprender en 1 hora, lo puedes aprender en 3 horas, lo puedes aprender en 1 mes o en 4 años. Todo depende de tu nivel, tu capacidad de aprendizaje de lo técnico. Pero el problema es que la fotografía no es eso. Tenemos ahora cámaras fotográficas que como instrumentos nos resuelven absolutamente todo. Y desgraciadamente, pues oye, se sube 1 millón de fotografías diarias a la nube. Y hay gente que lo único que hace es clatacrac, pega el clic, dispara el botón y cree que ya ha hecho una fotografía. A pesar de que estamos en un momento en el que hay hay mucha preparación o mucha posibilidad de preparación en el campo concreto de la fotografía. Bueno, lo que quería decir es que eso que toda la vida se ha llamado composición, eso que siempre ha sido, no, mira, para hacer una buena fotografía tienes que tener el horizonte perfectamente horizontal, tienes que tener las verticales, tienen que tener sentido y no puede haber objetos que se superpongan, etcétera, etcétera, todas las reglas de composición que queráis meter. Claro, ahora la cosa es un poco, quiero decir, la misma pero diferente. Es decir, sí,
existen elementos que están en la fotografía, la composición sería la sintaxis, es decir, qué relación guardan entre sí esos elementos. Tengo que ser capaz de darle una estructura a esos elementos. Por ejemplo, las líneas, que serían formas, tienen que formar en este segundo nivel digamos, de complejidad de la imagen, pues deberían proporcionar una perspectiva, ¿verdad? Deberían proporcionar además también un ritmo. Eh, eh, Más cosas. Por ejemplo, manifestar tensión. Esa tensión que puede ser negativa, bueno, la tensión casi siempre es un sentimiento angustioso o angustiante, ¿no? Pero debo, a la hora de utilizar esos elementos que van a estar en la imagen, debo utilizarlos para generar esa tensión o para generar una proporción, ¿no? La diferencia de tamaños. Ahora, si queréis, podemos ver alguna imagen en la que la perspectiva muy exagerada es utilizada para generar proporciones y sentimientos, ¿no? La distribución de pesos, lo mismo. Hay una fotografía que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, en este momento no recuerdo el autor, pero es un barrio, hecha la fotografía con un zoom, muchísimos edificios con muchísimas ventanas, todas ellas o iluminadas o no, pero una sola persona en una ventana trabajando. La sensación de soledad que da esa imagen es brutal. Pero quiero decir que es que, claro, en este caso los fotógrafos reconocidos, iba a decir famosos, los reconocidos, los de la historia de la fotografía, lo han inventado todo. Y no hay por qué no seguir usándolo. Incluso es bueno, evidentemente. O la famosa ley de tercios, o el orden icónico. Son, por lo tanto, elementos que al poner generan este tipo de emociones o no sé, características que no son más que la relación que tienen entre sí los elementos materiales que tiene la fotografía. Y luego cosas más complejas, como por ejemplo el espacio de la representación. Es decir, hacemos una fotografía, a ver, no sé, vamos a ver, el ideal de fotógrafo es aquel que no, al que no se le ve. Y estoy pensando en un fotógrafo que hizo durante una etapa de su vida muy larga fotografías de teatro. Pero el hombre era capaz de andar con aquellas cámaras, el Rolei, que eran unos trastazos que además había que mirar desde arriba, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo hacía entre los actores de tal manera que no molestaba para nada. Y no solamente no molestaba, sino que era capaz de fotografiar justo la interpretación. Es decir, no eran personas actuando, no eran actores, es que eran personajes. Y eso es, por supuesto, dificilísimo, ¿verdad? Pero ese es el sentido, pienso yo, de la fotografía. Ser capaz de decir cosas que no están en la fotografía, decir cosas de un espacio de representación que no está presente, pero que te lo hace ver, ¿no? Espacios abiertos o cerrados. Esas son las cosas importantes. Entonces, cuando yo veo que una persona ante una fotografía, por ejemplo, borrosa, no ve el espacio de la representación o no ve un sentimiento de soledad, si desde luego eso no se ve, es que no está, ¿vale? Pero hay personas que están demasiado obsesionadas con el tema de lo nítido, lo claro, lo perfecto, lo ordenado, según las reglas de composición tradicionales, y son capaces de rechazarlas. Eso yo creo que es un profundo error, sobre todo porque yo pienso que la fotografía ha evolucionado mucho, y evolucionar significa también separarse de normas muy rígidas. De alguna manera, yo diría, las normas están para aprenderlas, pero una vez aprendidas hay que olvidarlas.
es como aquello de que yo puedo estar, lo que debo hacer en realidad, preparándome la fotografía o el tipo de fotografía que voy a hacer, para lo que escojo la cámara, escojo la óptica y digo, me voy a la calle, voy con la idea, pero cuando llegas a la calle se acabaron las ideas, se acabó el pensamiento y lo que tienes que hacer es disparar. Pero disparar con el corazón. Claro, ese corazón está cargado de toda la experiencia, de toda la mochila que llevo yo detrás, obviamente. Pero estas cosas son así, no hay que obsesionarse con la técnica más que para estudiarla. Y luego poderla aplicar. Por lo tanto, fijaros a la hora de analizar una imagen la cantidad de cosas que se pueden analizar. Y que están en la fotografía, que serían los elementos morfológicos, pero también estarían los elementos compositivos como justificación del valor que tú le estás dando, ¿no? Porque todos actuamos de alguna manera, o deberíamos, incluso con nuestras propias fotografías, de una manera jurada, o sea, de una manera crítica, de una manera como de jurado. Es decir, hacerle el repaso a la fotografía como obra acabada, ¿eh? Y así llegaríamos, habría más cosas, pero yo creo que estas cosas mejor es ir viéndolas muy poco a poco y de tiempo en tiempo. Pero luego estaría lo otro, además del espacio de la representación, el tiempo de la representación. Quiero decir con esto que una fotografía, no por el hecho, que es lo que mucha gente confunde también, que desde luego una pérdida de tiempo lamentable, hacer una fotografía a 5.000 de segundo y se creen que están haciendo una foto de una instantánea, o sea, están captando el instante decisivo. Pues no, lo que has hecho es congelar una cosa absolutamente irreal que el ojo humano no ve, ni verá, jamás, ¿vale? Estás creando una nueva realidad que tendrá o no valor. Yo creo que como mucho documental. A ver si me explico. Lo que quiero decir con esto es que la instantaneidad a lo mejor se refleja con partes nítidas y partes borrosas en la imagen. Y así tenemos muchísimas fotografías de Cartier-Bresson, por ejemplo, ¿no? Y es un instante, pero es un instante que no es que haya pasado. Es un instante que es en la transición entre lo que hay y lo que va a pasar. Hay una fotografía, yo me estoy acordando ahora, la reconoceréis seguro, estas escaleras y que al final hay un ciclista corriendo. Está todo nítido, está todo parado, pero es un instante de la vida del fotógrafo, o un instante de la vida de aquel ciclista que va a algún sitio, o un instante de mi vida que estoy contemplando esa fotografía. Si eso se da, estoy ante una buena fotografía. Una fotografía que me está interpretando el mundo. Una fotografía no puede ser nunca una copia literal del mundo, porque para eso está. Es que ni la pintura hace eso, ni tampoco la música. Es decir, es que el arte precisamente se diferencia de lo excesivamente figurativo en eso, en que interpreta. Y esa interpretación nos hace crecer porque nos hace conscientes de cosas que no lo seríamos, ¿vale? Etcétera, ¿no? Bien, y luego, por supuesto, también es muy importante la puesta en escena. Hay cosas que se nos olvidan. Pensamos, oye, esta fotografía de Dorothea Lange es maravillosa. Tú, fíjate, está la madre migrante, está con los hijos, fíjate cómo... Oye, pues eso es un posado absoluto, ¿no? Hace un escenario, pone un atrezzo, lo hace a propósito, pero la idea que pretende la consigue, que eso es lo importante. Que tenga una historia perfectamente, yo que sé, de cualquier virgen renacentista, o eso es ya la cultura que tenga, ¿no? La persona, el fotógrafo que lo haga. Por supuesto no hay fotógrafos, yo no creo que haya fotógrafos ignorantes, ¿no? Los fotógrafos tienen todos una mochila cultural enorme. Eso de que haya fotógrafos que es que tienen una mirada especial, es que este es un genio, vale, hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, cuando yo oigo estas cosas de, yo qué sé, ¿de quién? De Meyer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso de que Meyer era una niñera que no tenía ni puñetera idea de nada? Hombre, no, era una niñera enamorada de la fotografía, tenía una profesión que era a propósito para hacer fotografía, y no tenía dinero ni para revelar los carretes, le importaba un rábano, pero fotografiaba todo lo que se le ponía a su alcance. Y además, perdón, captaba
lo que captaba, es decir, lo que no capta otro, sea un reflejo en una rueda, sea un reflejo en un escaparate, sea un autorretrato, sea lo que sea de esta mujer, era una auténtica obra de arte porque era una interpretación de lo que tenía delante, que no era otra cosa que el mundo. O por lo menos yo creo que por ahí deben ir los tiros, ¿no? Es decir, hemos de tender a dar rienda suelta, digamos, a nuestra mente y no obsesionarnos con lo figurativo o la tecnología. Porque con una estenopeica se hacen unas fotos que te cagas. No hace falta tener la última Nikon o la última Canon, ¿vale? De la que tienen los astronautas, ¿no? A mí me parece que es un poco absurdo. Pero hay que saber representar ese espacio y ese tiempo de representación. Igual que se ha descubierto en cine, ¿vale? Por cierto, digo una cosa, mira, a ver, ¿qué personaje es el más importante en una película? Es decir, el director es ¿vale? El artista, el que ha hecho la película, o son los actores los que, interpretando sus papeles, han construido la película y entonces el director no sabe dónde demonios está. O aún digo más, o es el director de fotografía, porque el director de fotografía es el que coge el metro y mide con el metro. Y si pregunta al director, le pregunta, ¿tú qué quieres expresar? Y entonces se plantea las luces. Y el director es el que luego las aprueba o no, pero eso ya es eso para mí por lo menos es subsidiario. Quiero decir con esto que el director de fotografía es un personaje importantísimo en una película. Y si no, muchas veces vamos a películas actuales en las que a lo mejor no nos ha importado ni el tema. Pero hemos visto una plasmación a través de la luz y ¿cómo decirlo? Esa coherencia a lo largo de todo el tiempo fílmico, que es inmenso, ¿vale? Y que en un tiempo biológico mínimo de 1 hora y media, pues resulta que hemos vivido una época o hemos vivido la vida de una persona o hemos vivido un acontecimiento concreto, ¿no? Y todo eso es espacio de representación, tiempo de representación, todo lo que no son ni lentes ni puñetas, sin menospreciar en absoluto, porque me acabo de acordar también, por ejemplo, de la utilización por primera vez del gran angular por parte de Orson Welles en Ciudadano Kane. Son genialidades, vale. Y luego hay otra cosa importante a considerar en una fotografía, hablando así en términos muy generales, y es una especie de, después de todo visto todo eso, cabe una reflexión, incluso personal. Y ahí hay que darle rienda suelta también al lector. Llámese crítico o llámese lector puro y simple de un espectador de una fotografía, ¿no? Esa reflexión general será muy personal y será muy válida precisamente por ser muy personal. Y luego nos queda quizá la parte más importante de lo que hay que ver en la fotografía, ¿no? Según este libro, y sería precisamente la interpretación, el nivel interpretativo, es decir, el punto de vista. Y lo que también se llama la intención. Es decir, si no se ve en una fotografía que además hay algo que yo no entiendo, ¿vale? Y luego al cabo de 1 hora de estar viéndola, que no te ha tirado la foto, es decir, estás dándole vueltas, no solamente vas descubriendo cosas que te van haciendo desarrollar la imaginación, sino que finalmente llegas a entender dos cosas. Una, la intención del fotógrafo, que ya es difícil, ¿vale? Y lo otro, que aún es más satisfactorio y más inverosímil, y es que la fotografía ella misma tenga su propia intención. Que la fotografía habla por sí sola y que deja con la boca abierta incluso al fotógrafo, al autor. Y es capaz de dejarlo boca abierto porque resulta que está oyendo 1000 interpretaciones diferentes de su fotografía. Es decir, que la fotografía tiene un poder inmenso, inmenso. Pero bueno, también incluso podemos llegar a acercarnos mucho a esto
porque nos planteamos cuál es el punto de vista físico que plantea, o qué actitudes tienen los personajes, ¿eh? O qué calificadores hay en la propia escena que a mí me llaman la atención, ¿no? ¿Cuáles son las marcas textuales? Es decir, a qué hace referencia, ¿no? En fin, y más cosas que se pueden ir viendo, ¿no? No sé, hay un ejemplo que aclararía un poco todo esto. Os acordaréis de la época terrible, en aquella época maravillosa, por supuesto, en la que todo el mundo estábamos satisfechos después de salir con los ojos rojos, 8 horas de cine, después de ver una película, por ejemplo, de Bergman, de no sé, quién fue el de Antonioni, por ejemplo, ¿no? Y salíamos absolutamente contentos, no habíamos entendido absolutamente nada y porque en realidad el director nos había soltado su, perdón por la expresión, pero su paja mental y nosotros a tragárnoslo y punto pelota. Y dices, ¿esto qué es? Ahora, a distancia, con la distancia, y por supuesto con el reconocimiento, no estoy echando por tierra nada, Dios me libre, pero yo estoy pensando, por ejemplo, en Fellini 8 y medio, y la verdad es que me río porque además la vi de pie, y aquello eran muchas horas de estar de pie en un film en el que no existe ya, naturalmente, en el DOR creo que era. Bueno, no sé. El caso es que con la fotografía también se puede hacer lo mismo. Y estamos demasiado acostumbrados a eso, a las explicaciones metafísicas. O sea, al decir, yo diría, tonterías, aunque sea con muy buena voluntad. Hay que afinar mucho, hay que ver lo que está en la foto, hay que ver cómo, por qué está eso en la foto, hay que ver lo que hay detrás hecho por el propio artista. Si no, no seríamos capaces de asombrarnos ante la vanguardia, ante algo feo o desagradable. A lo mejor simplemente pasamos. O a lo mejor nos quedamos ahí, pero como un hecho cotidiano más. No sé si os acordaréis, esto pasa mucho sobre todo en países diferentes y con fotografía documental, fotoperiodismo, ¿no? Os acordaréis evidentemente del 11M y os acordaréis de que la fotografía de la estación con miembros amputados entre las vías de tren y las manchas de sangre y la angustia que aquello representó, estaba en El País en una fotografía absolutamente inadmisible, pero absolutamente española, absolutamente real. Yo no sé si es que entre los toros, la guerra civil y no sé qué más tonterías decir, si somos muy especiales. Pero el caso es que en los periódicos ingleses se toqueteó con Photoshop y se quitó todo lo que era sangre y miembros amputados. La pregunta es, ¿esto es decente? ¿Esto es así? Es como las esculturas clásicas y ir poniéndoles hojas de parra y cosas de estas, ¿no? Siempre ha habido ese tipo de censura. Pero ahora estamos en una época en la que no debemos ser conscientes de que eso ocurre también y que hay que luchar contra eso. Por eso digo que es muy importante la enunciación, lo que el fotógrafo quiere decir. Porque si lo quiere decir, lo tiene que decir. Y entonces hay que oírselo. Y luego lo rechazarás o no, con razones. Si se rechaza porque sí, no tiene ningún valor. Bueno, a ver, yo lo que he querido hacer ha sido una muestra, digamos, para poder discutir a partir de ahora si es que os parece el tema como para continuarlo. Y con la frecuencia que os parezca. Quiero decir que, por ejemplo, una primera conversación sobre el tema podría ser el análisis de, digamos, los elementos morfológicos, ¿vale? Y lo que nos dé de sí la cosa, pero ya directamente hablar por qué es importante el punto y entonces discutir sobre eso. Y así todo lo que sea, que son un montón, son como 10 o 12. Luego
ver también hasta qué punto es importante el contexto del fotógrafo que vayamos a estudiar. En ese sentido, en el libro sí que hay ejemplos muy buenos, eso sí, muy pesados, pero todo tiene sentido, cada frase tiene su sentido. Y son análisis absolutamente técnicos y muy bien hechos, aunque tengan muchos años, ¿eh? Pero son además de fotógrafos que valen la pena, porque van desde Nixon hasta... ¿Hasta quién? No sé. Hasta, por ejemplo, hombre, por supuesto Rodchenko, por supuesto Rodchenko. Y son fotografías además que nos van a dar, y en esta en concreto, la de las escaleras, esto ha sido luego una Potenkin, el acorazado Potenkin de Eisenstein, es un director que tiene una mirada muy estudiada, o Iván el Terrible, ¿no? Y es porque la fotografía es impactante. La fotografía es muy significativa, dice mucho. Cuanto más diga la fotografía, mejor todavía. Bueno, por favor, hacedme preguntas porque yo me he enrollado como una persiana y esto es lo que no quería. Si tenéis alguna cosa, yo he dicho obviedades, pero me gustaría profundizar en esas obviedades. Si no hoy, desde luego para la próxima vez. ¿Qué opináis? Bueno, yo quiero comentar una cosa de lo que has dicho, bueno, de dos cosas que has dicho, ¿no? Sí. Uno, del tema de la obsesión que tenemos hoy en día por el tema de la nitidez y todo esto. Yo creo que viene un poco dado también por las marcas, ¿no? La obsesión de las marcas por vender objetivos, por vender cámaras. Entonces se tiende mucho a eso, ¿no? A la alta nitidez, no sé, a la super nitidez. Claro. Ahí yo creo una cosa. El marketing está muy claro. Cada vez hay que dar el producto más automático, que el producto sea más efectivo y que satisfaga al comprador para que lo compre. Y está clarísimo. Lo que más éxito tiene son las distancias focales mínimas, la movilgrafía, ¿no? los móviles. ¿Por qué? Porque sale todo perfecto y lo difícil es hacer una foto con profundidad de campo. Se puede, claro que se puede, pero ya exige mucho trabajo. Pero se sacan los móviles con 3 cámaras, no lo sé, al final saldrán con 20 cámaras, no sé lo que habrá, pero la verdad es cierto que hay una obsesión por la técnica. Y además eso nos hace creer que buscamos la perfección. No, lo que ocurre también es que al ser más fácil hoy en día hacer una fotografía, porque la técnica la tenemos a favor, cualquiera puede con un móvil o cualquiera puede con una cámara ponerla en automático y disparar, pues digamos que la fotografía, en mi opinión, se ha popularizado excesivamente, entre comillas. Claro. Excesivamente. Sí. Cualquiera es capaz de hacer una fotografía. Y eso tiene una denominación. Fontcuberta habla de la democratización de la fotografía, que por cierto es un paso adelante. El problema es que se ha democratizado malamente, de alguna manera. Yo creo, de todas maneras, que también es verdad que las cámaras, los fabricantes se han especializado, aparte de los nuevos. Voy a nombrar los clásicos. Nikon, súper nítido, unas ópticas extraordinarias, y de eso no cabe la menor duda. Pero esa es la característica de Nikon. Si las comparas con un Canon resulta que tiene menos nitidez, tiene un no sé qué, ¿verdad? Que es un poquito así como borrosillo, no es borrosillo, sino no es tan nítido como Nikon. Y luego Olympus, que tiene una saturación de color que te cagas, que es maravillosa. En ese sentido, pues uno se decanta por una de esas cualidades y compra la cámara que le interesa. Porque al final, o una de dos, o tienes las 3 o no abarcas todo. O simplemente pasas de todo eso y ya te compras la que más te interese, la que menos pese, la que tenga una pantalla más versátil, la que tenga más, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Pero es verdad que eso es una obsesión, pero que está provocada por el mercado. No es necesario, desde luego, que me saquen una alfa 1, una alfa 2, una alfa 3 y las que sigan cada 6 meses. Por favor, es una locura. Y una locura además costosa. Y poco útil, pienso yo, porque de una cámara a otra a lo mejor la diferencia es simplemente que una tiene 4K en el vídeo y la otra no tiene ese 4K. Yo qué sé, son unas cosas que son un poco para pensar, para estudiarlas a nivel psicoanalítico, social, a ver qué coño está pasando, porque esto es un poco extraño.
Yo creo que ahí sí que habría que estudiarlo, pero desde el punto de vista de marketing de las empresas, que simplemente es, pues eso, obsolescencia programada y lo que ya sabemos de muchas otras cosas. Y la fotografía, lamentablemente, al pasar a digital, le ha pasado lo mismo que a un ordenador o a una nevera, que hay que vender más. Claro que sí. Sí, antes tenías una cámara y un 50 y un 28 y tal, y podías pasarte 30, 40 años con tu cámara y cada día era mejor la cámara. Pero, la cámara nunca se quedaba obsoleta. Pero lo peor eso sí, es eso que si además tenemos en cuenta... Perdona. Perdona, Fernando. Lo peor que dices, eso, Gerardo, que nunca se han vendido tantas cámaras como ahora. Pero ahora se necesita que se vendan muchas más que antes. Claro. Sí, y además romperlas, tirarlas. Por lo que iba a decir yo ahora también, viene a de lo que dice Fernando, que es curioso, porque ahora parece que se venden más cámaras, las cámaras están más avanzadas, pero sin embargo diría que la mayoría de las fotos que veo, más del 70% del trabajo se hacen en el ordenador y no en la cámara. Eso es otro tema. Eso es otro tema también. Oye, hay una cámara que se llama... que no me acuerdo. Es una cámara que salió hace ya tiempo, que la está trabajando el ejército de Estados Unidos, porque es una cámara que es una especie de tubito así. De verdad que no me acuerdo del nombre, pero lo podéis buscar. ¿Sabéis? Hace una foto. Imaginaos que sois fotógrafos BBC y os vais a hacer una boda. Entráis en la iglesia, hacéis una foto desde el altar y el litro, creo que se llama cámara litro. Carmen, creo que es litro. Tienes no el micrófono, pero sí, es la que desenfoca, o sea, el enfoque, cambias el enfoque. El tema es, exacto, esa cámara resulta que tú haces una foto y has acabado tu trabajo, te vas a casa a tirarte unas cuantas horas. Bueno, con el tiempo la inteligencia artificial también dará el programa para sacarte los 1000 planos que puedas tener y tienes 1000 fotografías de planos diferentes. Entonces la pregunta tiene mucho valor, ¿eh? Un día si queréis hablamos de esto, pero Foncuberta, cuando dice que la fotografía ha muerto, dice, vamos a ver, si todos los días se suben, por decir nada más que un dato, ese 1.000.000 de fotos diarios, ¿qué hacemos los fotógrafos haciendo fotos? ¿Qué no deberíamos dedicarnos a ver y analizar y quitar, por ejemplo? ¿Para qué tienes que hacer fotos? Si hay 1.000.000 que no puedes ver todos los días. En este caso, si tienes una cámara que te va a dar ya 1000 planos, ¿para qué vas a estar buscando el plano, el contrapicado, el picado, lo otro, lo de más allá? Si los tienes todos en el que además te puede voltear la foto, te puede hacer 1000 cosas. Y es una cámara que encima vale 300 euros. Os lo digo así. Ahora, ¿qué pasa? El problema está en el programa. El programa debe valer una pasta, yo no lo sé, ¿vale? Pero están estudiándolo por eso, porque es que resulta que es una cámara perfecta, que te lo hace todo, pues... Eso no significa que tengamos que rechazar la técnica, yo la verdad es que no, yo pienso que la técnica está al servicio nuestro. Y la técnica está para usarla, obviamente. Vamos a ver, si yo tengo que hacer una foto de una catástrofe, de una salida de agua en casa o en una tienda por la noche, yo no puedo andar poniendo un flash, yo no puedo andar tomando diafragma, yo necesito una cámara que me lo haga rápido y a la primera. Y cojo la cámara, la pongo en automático, me sale el flash, me sale una fotografía para documentar el desastre, fue una fotografía perfecta. Y si yo salgo a la calle y me encuentro con una situación especial, ¿cómo no voy a tirar mano del ráfaga o no voy a tirar mano de la técnica que me permita hacer en ese momento la fotografía automática? Claro que sí. Sí, asegurarte. Lo que tengo que hacer luego es trabajarla. Eso lo hacen los fotógrafos profesionales también. ¿Cómo van a estar ahí jugando en una manifestación que tienen que cuidar por su salud, tienen que cuidar por su aparato y tienen que estar ahí moviendo todos los anillos? No puede ser. No puede ser. Utiliza la técnica, claro. O sea que todo tiene ventaja e inconveniente. Lo que pasa es que nosotros, como buenos aficionados a la fotografía, como amantes de la fotografía y apasionados por la fotografía, yo creo que hemos de desarrollar básicamente la creatividad. Es decir, ser capaces de expresarnos con la fotografía. Porque hay que ser conscientes de que cada vez que yo hago un clic, estoy cogiendo una parte del mundo, la que me interesa, y que la quiero transmitir. Y ahí es donde está el trabajo.
que tengo que saber qué métodos tengo que emplear para transmitir lo que yo estoy sintiendo. Porque si no me voy a encontrar demasiadas veces con que la cámara es que es buenísima, es que tiene un punto de vista maravilloso, es que yo qué sé, y eso no puede ser. Ahí podríamos comenzar con los elementos básicos, ¿no? Que comentabas. El del Sí. punto y línea. Exacto. Que eso me ha recordado mucho Ecológicos, sí. bueno, al libro aquel de Kandinsky, ¿no? Del punto y Sí, línea sobre plano. sí, sí. Que bueno, que es todo percepción y Sí, sí. lo que pasa es que eso Pero también es estoy duro de leer. convencido de que toda esa generación, desde Rodchenko hasta Marcel Duchamp y todos estos, y Kandinsky, por supuesto, que mira que nos mareaban en las discotecas con aquellos famosos cuadros de Kandinsky que tenían movimiento propio. Bueno, pues ese es el tema de la percepción y ese es el tema de las leyes de la Gestalt. Esa escuela, eso es, arte y percepción visual, por ejemplo, ¿no? Y cogerse directamente a la Gestalt y estudiar cuál es la psicología de la percepción y llegar a una cosa que es muy elemental. El mundo es, o sea, yo no veo el mundo a trozos. Cuando yo veo un coche no veo una rueda, un volante, un cristal, un reflejo. No, yo veo un coche, lo veo como configurado. Es decir, percibir no es ponerse delante de la cosa y ya está. No. Percibir es un proceso de configuración. Es un proceso que empieza con una cámara, que es el ojo, ¿vale? Que se traduce a impulso bioeléctrico, que pasa por el nervio óptico, que llega al quiasma óptico, que se cruza los hemisferios del occipital, y ahí resulta que además ha ido cargando información de zonas cerebrales que son imaginación, memoria, acontecimientos que te han ocurrido e incluso pensamientos instantáneos, y de repente tienes una imagen que es comprensible. Un segundo después de haber tenido una imagen totalmente incomprensible, que es la de la incidencia de los rayos solares con sus determinadas longitudes de onda en los conos y los bastoncillos que están en el fondo, que están en el iris, ¿no? O sea, esto es así. Y comprenderlo ayuda mucho a utilizar una cámara. Y entonces te da igual el tipo de cámara. Porque las cuestiones técnicas las tienes que resolver igual. Si tienes que usar una estenopeica, tienes que darle mucho tiempo de exposición y tienes que calcular la caja, es decir, la distancia focal para que te salga lo nítido que tú quieras que salga. Y luego el tiempo que tiene que tener ahí. Yo qué sé, y si tienes un aparato como los que tenemos con tanta facilidad, pues aprovechemos esa capacidad técnica que tiene el aparato para hacer imágenes creativas, imágenes para las que no está preparada la cámara, pero que yo voy manipulándolo a hacerlo a mi manera. Para mí ese es el secreto de una fotografía buena frente a una fotografía bonita. Pues no sé, hablamos un poco más, o si queréis dejamos para el próximo día ya el tema de elementos morfológicos y nos metemos a fondo con cada uno de los elementos. Eso sí que es algo que podéis ver en el libro, si lo tenéis. Si no, ya os digo que es que, a ver, otra cosa que se puede hacer es, por supuesto, os recomiendo que entréis en la página web de la UGI, Laboratorio Fotográfico, porque hay muchísima información. Hay mucha información en la red, todo está en la red, pero en concreto la página de la UGI es muy útil, muy interesante. Es una página abierta y es una página que tiene análisis fotográficos con todos estos elementos llevados a fondo y, bueno, no lo he dicho antes, pero en eso empezó con un grupo que se llama el grupo Ítaca, con todo el significado que tiene el término, en la UGI, y está formado en principio por una persona que ya ha muerto, era el primer catedrático que hubo, que fue Rafa López Lita, ahora en este momento es Javier Marzal, y luego tiene gentes de todo tipo y pelaje. Por ejemplo, José Aguilar, que es un fotógrafo que se fue a hacer la tesis a Nueva York y se tiró allí un montón de tiempo trabajando. Y además, yo creo que José Aguilar, no sé si estuvo en la Marchadella. En la Marchadella, cuando era el único instituto de todo el país valenciano, que en aquella época se llamaba País Valenciano, tenía más sentido que ahora, ¿no? Era el único sitio donde se podía estudiar
concretamente había módulo de formación profesional de fotografía, hasta el punto de que llegó a haber época que yo he conocido en la que se hacía un examen de ingreso. Imaginaos, no había bachillerato todavía en la marcha de ella. Ahora es más complejo porque hay de todo ya, ¿no? Y además la cosa ha cambiado mucho. Pero ya en aquel momento, pues eso, José Aguilar, Hugo, esto es buenísimo, Hugo Domènech, os recomiendo que si no tenéis claro el tema, por ejemplo, de caramba, Robert Capa, ¿cómo se llama la película? El fusilero, el fusilado, la fotografía del fusilamiento. Bueno, pues hay un documental hecho por él que fue a raíz de la tesis doctoral que hizo junto con su amigo, que es César Fernández. Pues han hecho un documental que si no lo habéis visto os lo recomiendo ya, pero ya. Buscáis en YouTube, que estará seguro, en la maleta, ¿perdón? No sé si han dicho algo, pero no se oye. Poned el micrófono si tenéis. ¿Habéis nombrado la película? Porque la película es... ¿Eso que la muerte de un miliciano? La muerte del miliciano, el miliciano, exacto. Pero es una película que investiga una cosa que nos interesa mucho y de la que hemos y hablaremos, que es el tema de si está montada o no está montada, cómo se puede saber si no, qué elementos tiene, por qué es significativa, por qué una fotografía de repente se convierte en una bandera de expresión tanto de los nacionales como de los republicanos de la Guerra Civil Española. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué eso es una fotografía que sobrepasa el nivel de fotografía y entra en el campo del arte, ¿no? ¿O por qué el grupo de soldados americanos levantando la bandera se convierte también en un símbolo? En el fondo es porque somos humanos, ¿no? Y porque nuestro mundo es un mundo humano y la fotografía, como cualquier otra herramienta artística, sirve para interpretar el mundo y para darle sentido, ¿no? Bueno, pues también está formado por Francisco Javier, Jessica Izquierdo, Agustín Rubio y Emilio Sáez. Es decir, es un grupo que se ha dedicado a estudiar el tema de lectura de imagen fotográfica y que, ya digo, a pesar de que están cambiando algunas cosas, sin embargo, el esquema general está asumido ya en toda España, ¿no? Y es un libro que en ese sentido vale la pena. Pero, insisto, buscad primero la web, porque incluso es posible que esté en PDF, no lo sé. Buscaremos el enlace y sí, lo pasamos. Mira, es análisis fotografía, o sea, www.analisisfotografía todo junto .uji.es. Vale. También sé que están con la web en modificación, en adaptación, en yo qué sé. O sea que, en fin, tampoco sorprenda que... Pero bueno, patear eso porque es muy interesante. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros. Demasiado tiempo quizá. No, bueno, hemos hecho una horita justo, ¿eh? Ah, sí, pues estupendo. Son Me parece mucho 29, también. está clavado. Pues muchas gracias, Manolo. Bueno, pues si os parece, ya vosotros mismos diréis día y hora, pero el tema está claro ya, ¿eh? Empezaremos por el nivel contextual y el morfológico. Muy bien. Yo creo que entre 2-3 semanas Muy bien. haremos la próxima, ¿vale? La próxima sesión. Vale, perfecto. O si se os ocurre que vale la pena que montemos cualquier conversación sobre cualquier otro tema más práctico o técnico o lo que sea, en la medida de... Aquí somos varios fotógrafos reconocidos, coño. Yo desde luego soy un aprendiz, pero aquí hay fotógrafos realmente que vale la pena escucharles, o sea que estas conversaciones pueden tener mucha utilidad. Lo que pasa es que nos tenemos que quitar de momento la vergüenza y hablar. Ahí, eso es fácil, ¿eh? Sí. Bueno, Oye, eso pero va con no, el tiempo. Es verdad que es muy difícil aprender a decir que no. Bueno, pues nada, encantado, ¿eh? Bueno, pues Manolo, muchas gracias Vale, Manolo, muchas gracias. por contarnos todo. Gracias, Manolo. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Gracias, Manolo. Hasta luego, pues, gracias. Hasta luego, señores. Hasta luego. Vale, chao. Ya nos emplazas para otro día, ¿no, Fernando?
Sí, lo que comentábamos. No sabemos si 2 o 3 semanas, pero más o menos. Muy bien. Muy bien, hasta la vista. Venga. Hasta luego, chicos. Saludos. Hasta luego. Adiós. Venga, hasta luego. Chao.